les ofrezco excusas, tuve problemas de conectividad, desafortunadamente donde estoy hubo una caída en la internet y mientras pues lo solucionaron me tocó pedirles un poquito de plazo. Les agradezco su espera, pero vamos a iniciar de una vez. Mucho gusto, mi nombre es David Vargas, yo soy abogado. He estado aquí con ACIEM haciendo un ciclo de conferencias muy interesantes sobre todo el derecho de TIC y lo que hoy nos atañe es el tema de delitos informáticos. Los delitos informáticos es, por decirlo así, desde el punto de vista del derecho penal, una nueva reglamentación que existe respecto a estas nuevas realidades dentro de las tecnologías de la información y la comunicación y que desafortunadamente la conducta humana pues no siempre es la adecuada ni la más ética ni la más acorde a la norma. El riesgo es inminente en todas las acciones del ser humano, absolutamente en todas. No podemos decir que esto es algo nuevo. Desde los inicios de la humanidad, pues desafortunadamente hay personas que obran de mala fe. Digamos que de allí nace, digamos, la misma constitución del Estado, donde se le entrega a unas personas ese poder coercitivo, pues precisamente para el bien común y la protección de nuestros derechos y un principio fundamental que es la seguridad. La seguridad, digamos, que constituye para el ser humano una necesidad y seguridad en estos aspectos, en estas nuevas realidades, pues que se tienen que dar y se dieron a partir pues de una serie de modificaciones que ha ocurrido en el sector productivo con estas tecnologías. Entonces vamos a iniciar básicamente en 2-3 fases la charla dura aproximadamente 40 minutos, va a ser muy concreta, la idea es que ustedes se contextualicen sobre lo que son los delitos informáticos, entendamos que es un delito informático porque se puede mezclar con el de estafa y entendamos cuál es la legislación colombiana que reglamenta y tipifica unas conductas específicas dentro del accionar de las tecnologías de la información. Y podemos decir que desafortunadamente cuando existe delito es que hay delincuentes. Y a estos delincuentes los vamos a llamar delincuentes cibernéticos. Desafortunadamente, ahorita en este mundo virtual se crean o se realizan incursiones fraudulentas. Por favor, mostramos pantalla. Mostrar pantalla. Ah, perdón, discúlpenme, pensé que estaba mostrando pantalla. Listo. Ahí ya lo veo. Estábamos retomando en el contexto de que efectivamente ahora estos ciberdelincuentes han evolucionado en la misma velocidad que evoluciona la tecnología. Digamos que el ser humano casi que va, esas personas que actúan infringen muchos aspectos de nuestra vida personal y patrimonial. Y pues las redes de datos aprovechan la internet precisamente para inclusive acceder mucho más fácil a nuestros bienes electrónicos, tales como cuentas de ahorros, redes sociales, información personal y todos aquellos que nosotros entramos. Hay muchas formas de contextualizar, pues digamos que el accionar de los delitos informáticos. Podemos decir que efectivamente la difusión de muchas tecnologías como las plataformas electrónicas bancarias, el uso de redes sociales, los chat rooms, el descargue de software, han generado que paralelamente sean utilizados para usufructuar y robar información que les sirve posteriormente para poder cometer ciertos delitos. Y pues con este antecedente, pues Colombia no ha sido escaso, ni el mundo ha sido escaso frente a estos accionales delictivos. Digamos que de una u otra forma, los delitos informáticos obedecen primero a la falta de información o claridad o debilidad de ¿qué? De la gestión de las empresas que capturan nuestros datos y gestionan los servicios que sean servicios bancarios o de otra índole. ¿Sí? Y que esto también hay una corresponsabilidad con ¿qué? Con el sector que presta los servicios. A veces también esto opera frente pues, al abuso en el empleo de estos sistemas
y sobre todo esos aplicativos, cuando descargamos software, apps y demás. Esto ha hecho que las empresas empiecen a generar unas políticas claras de seguridad informática y que cada vez estas nuevas cadenas generaran a una cadena informática que se llama seguridad de la información o seguridad informática. También ha hecho de que las empresas empiezan a generar unos procesos estratégicos de auditoría permanentes y sobre todo que empiecen a hacer a gestionar unas herramientas de análisis y de control de datos, precisamente para evitar esa corresponsabilidad en los delitos informáticos, porque con nosotros le entregamos una información en virtud de generar un servicio o adquirir un servicio, que nos presten un servicio, pues hay una corresponsabilidad, sobre todo en el tema bancario. Inclusive hay una normativa que se ha tenido que generar para protegernos, por ejemplo, de esos fraudes electrónicos cuando usan nuestra tarjeta o cuando nos roban los datos y empiezan a usar nuestra tarjeta de crédito. Entonces, ese es el contexto actual de los delitos informáticos, que a medida que hemos avanzado en tecnología, también paralelamente se han avanzado las tipologías o las herramientas para cometer delitos en contra de afectaciones a nuestros bienes. ¿Qué es lo que nos interesa? En Colombia, digamos que ha estado un poco a vanguardia de eso y se hizo pues una actualización del marco general y tuvo que avanzar a tal punto de tipificar conductas que el Código Penal en su momento no lo habían hecho. Por ejemplo, el de estafa. El de estafa es un delito que consiste en engañar a otra persona, pero cuando yo lo hago mediante herramientas informáticas, pues la tipificación cambiaba, generando así que de una u otra manera el delito o la tipificación de la conducta no estuviera encasillada correctamente. Esto hizo de que efectivamente los organismos de inteligencia y los estados tuvieran que tomar acciones pues, precisamente para empezar a tipificar esas conductas que antes no existían de una manera específica y especial, ¿sí? Y pues obviamente el derecho como herramienta de conducta y de regla social, pues no estaba ajeno a esa actualización. Con eso podemos decir que la información se convirtió en un bien del ser humano. Es decir, el Estado tuvo que convertir todas esas políticas de protección hacia la información, ¿cierto? Porque es que ahorita lo que más vale, y si se dan cuenta, casi que se gestiona todo eso a partir de la información. Esta data ya el Estado la reconoció como un bien, propiamente dicho. Es decir, jurídicamente su información es un bien. Es tan así que tuvieron que arreglar inclusive unos derechos fundamentales y son reconocidos con el tema de habeas data. Y lo que se empezó a entender jurídicamente es que lo que se buscó fue decir, efectivamente, usted, señora, usted como ciudadano, usted como persona, sus datos, solamente su nombre, su número de cédula, información personal, se convirtió en un bien intangible. Y ese es el propósito de la protección del delito informático. Podemos definirlo de una manera mucho más concreta y un poco más precisa, que es el delito informático, es todas aquellas conductas, ¿sí? Todas esas conductas punibles, es decir, que son o están plasmadas en la norma y que la norma castiga como tal, o sea, que está prohibida su conducta porque puede generar un daño en un bien, en este caso la información de cada persona. Y esta información, ¿por qué la información? Porque pues yo con su información puedo alterar su patrimonio, ¿cierto? De un sujeto que utilice algún método, ¿cierto? O una técnica de carácter informática. Fíjense, aquí ya se le da una categoría específica en su ejecución y que tenga como medio o instrumento elementos de un sistema informático o telemático y que me afecte esos intereses jurídicos tutelados. Puede ser el derecho a la intimidad, eso es un bien jurídico tutelado. También el derecho de propiedad intelectual, de software, entre otros, como tal. Entonces, vamos a entender, para aterrizarlo más, delito informático es toda esa conducta que tenga un ser humano que utilice herramientas de sistemas, ¿cierto? O sistemas informáticos o telemáticos
para afectar un bien jurídicamente tutelado, entre algunos los que les acabé de nombrar. Entonces, podemos identificar esas conductas que utilizan las herramientas ofimáticas para cometer la acción delictiva, y por otra tenemos la afectación de esos bienes informáticos y sus componentes, porque pues digamos que los bienes informáticos son muchas variedades y muchas clasificaciones que tienen. Esto hace que ya entendamos como tal cuál es el delito informático. Ahora bien, vamos a utilizar y digamos que la idea de este contexto, más que una parte doctrinal, es explicarle cuáles son los delitos propiamente dichos tipificados en el Código Penal colombiano. Entonces aquí es donde aparece la ley 1273, la cual complementa el Código Penal nuestro y crea esos bienes jurídicos, o sea, crea una nueva categoría de bienes jurídicos a partir de un concepto específico que es la protección de la información y de los datos. Fíjense, la información y los datos se convierten en un bien jurídicamente tutelado. Y lo que utiliza o lo que pretende esta norma es proteger que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación no se convierta en una herramienta para vulnerar estos bienes. ¿Listo? ¿Qué hace la ley 1273? Digamos que aquí es importante, y por el tiempo, digamos, no me alcanza para más, es que ustedes empiecen a entender los conceptos, los diferentes delitos que están tipificados allí. Lo que hace es que en el código añade al artículo 269, añade unos literales y tipifica estas conductas que ustedes ven en la presentación. Entonces, ¿yo qué me voy a permitir hacer? Esto va a ser un poco, digamos, va a explicar, leer como tal el delito y explicarlo brevemente para irlo actualizando y contextualizando de qué conductas se pueden convertir en un delito. Entonces empezamos con el delito de acceso abusivo a sistema informático. Este delito está en el artículo 269A. ¿Y qué nos dice? Para entender lo que es la tipificación en el Código Penal. Toda la conducta tiene unos elementos básicos. O sea, ¿qué hace el sujeto? Que es un sujeto activo, ¿sí? El sujeto activo es el que hace, o sea, el delincuente, ¿cierto? Un bien jurídicamente tutelado y una acción, ¿cierto? Y a veces tiene un complemento. Esa es la estructura de cualquier artículo penal. Entonces, el primer delito me dice que o sea, cualquier persona, sin autorización o por fuera del acordado, fíjense que me da dos elementos. El primero, sin autorización o por fuera del acordado. ¿Qué significa? Que yo posiblemente tengo un acuerdo de voluntades o un contrato, pero en ese contrato yo lo limito el acceso a ciertas información, ya sea porque un desarrollo de software o por el ejercicio de un contrato laboral o por el ejercicio de un contrato de prestación de servicios, usted tenga un acceso privilegiado a cierta información, pero que yo en ese permiso que yo tengo yo pueda abusar, ¿cierto? En esa parte. Entonces puede haber que yo no tenga ninguna relación con usted y usted abusivamente acceda, ¿sí? Sin ninguna autorización, o que teniendo alguna autorización o algún perfil acceda o se extralimite fuera de ese contrato, de ese acuerdo de voluntades que yo tengo con esa empresa o con esa persona. Acceda en todo o en parte de un sistema informático protegido. ¿Eso qué quiere decir? Que un sistema informático, como ustedes bien lo saben, es cualquier acceso o sistema de información como tal. ¿Allí qué hace? Si yo llego y accedo en una parte donde, por ejemplo, por eso se crean los roles y los perfiles, que yo solamente tengo acceso, por ejemplo, a un módulo, a una parte de la información, o que yo teniendo acceso a ese módulo, lo acceda sin autorización, ¿sí? Entonces, fíjense que una de las premisas de los delitos informáticos es que es muy difícil de probar. Aquí es donde viene la informática forense, que es cómo yo le puedo hacer esa traza. Afortunadamente, digamos que los software y la tecnología me permite hacer un rastreo informático como una huella digital. O no, con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo o en contra de la voluntad de quien tenga el derecho legítimo a excluir. Entonces, fíjense lo que me dice el delito. Lo vuelvo a leer ya de corrido para poderlo contextualizar. El que sin autorización o por fuera del acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo, es decir, que cuando a mí me quiten el rol y yo, por ejemplo, yo no esté contratado, pero que no me hayan quitado el usuario y yo, sin embargo, accedo, ¿cierto? Accedo,
en contra de la voluntad del que tenga el legítimo derecho a excluirlo. Es decir, que aún si yo tengo el perfil, ¿cierto? Para acceder a la información y este me dice, ya se terminó el contrato, usted ya no está vinculado más, usted ya se terminó el contrato comercial, el contrato de prestación de servicios, el contrato laboral, por eso yo hablo de un acuerdo de voluntades porque puede ser cualquier contrato, ¿sí? Esto, digamos que es tan dinámico que cualquier contrato, o que simplemente yo no tengo ningún contrato, igual accedo al sistema de información, pues se convierte en el acceso abusivo al sistema informático. Entonces, hay dos elementos claves aquí. Que yo acceda por fuera al sistema de información sin autorización, es decir, que yo tenga el perfil y pueda acceder por los roles que me asignaron, o cuando, así yo no tenga acceso, acceda abusivamente. Entonces, esas son dos cosas claves ahí. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Cuando yo le digo a mi rol, listo, ya. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, aquí lo importante es entender que si yo llego a acceder sin que me autoricen, estoy incurriendo en un delito informático. ¿Listo? O yo abuse de esa autorización. El siguiente delito es el 269B, que se llama obstaculización ilegítima del sistema informático, ¿sí? Que me dice, o red de telecomunicación, fíjense que aquí ya son dos redes de los que me están hablando, o sea, dos cosas diferentes. Cuando yo accedo de una u otra manera a un sistema informático o una red de telecomunicaciones, como elementos como el Wi-Fi, ¿cierto? O a la red de Internet o a un sistema de líneas telefónicas IP. El que, sin estar facultado para ello, pero fíjense que aquí la categoría es una sola, el que sin estar facultado para ello, o sea, yo no tengo ninguna autorización, impida o obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que este delito va enfocado a que yo interrumpo, yo obstaculizo, yo quito servicios o hago que el sistema opere lentamente o hago que el sistema no funcione, ¿cierto? Entonces, cuando yo, por ejemplo, llego y voy y le corto el cable, ¿cierto? Le corto el cable de conexión a una empresa. Físicamente voy y se lo corto. Esto se llama una obstaculización ilegítima. O yo informáticamente entro y hago que la programación y el desarrollo de este software empiece a presentar errores, que saque información errónea, que no le llegue y descargue la información. Es decir, que yo interrumpo, que yo no hago que funcione bien. O sea, el delito es a la interrupción o sistema informático o a las telecomunicaciones, sin estar facultado para ello. Porque diferente es que yo, como técnico de una empresa de telecomunicaciones, yo le tenga que decir, para yo poder hacerle mantenimiento y hacerle cambio de equipos, pues yo le tengo que interrumpir el servicio. Pero es que yo estoy facultado para eso. Fíjense que aquí la característica principal de este delito es que no está facultado. ¿Sí? O sea, que no tiene ninguna facultad para interrumpir el servicio o poner, o cuando hacen los famosos mantenimientos, que dicen de tal hora a tal hora usted no puede estar conectado, pues eso no se constituye delito, es cuando no está facultado. El siguiente delito es el 269C, interceptación de datos informáticos, que me dice que el que sin orden judicial previa, aquí sí hay una categoría, es decir, que esto sí se puede hacer siempre y cuando haya una orden judicial, ¿cierto? En eso es importantísimo entender cómo se van materializando los delitos informáticos. El que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, cuando lo produzco, destino, o el interior de un sistema informático o de las emisiones electromagnéticas, es decir, esta parte de telecomunicaciones, provenientes de un sistema informático que los transporte. Es decir, cuando yo intercepto la comunicación, no la interrumpo, no, yo no la estoy interrumpiendo, no la afecto, no la tengo que afectar, es cuando yo simplemente cojo y sustraigo la información sin orden judicial. Estas son las famosas interceptación de llamadas. O cuando yo cojo y entro a su correo electrónico y le saco la información y usted no se da cuenta. Es decir, que yo robo la información, ¿sí? Y usted no necesariamente se da cuenta. O sea, no se la obstaculizo, no, simplemente se la saco. Esto también constituye un delito.
Y este delito, es importante que ustedes lo sepan, es un delito que de una u otra manera ha sido en Colombia una de las formas en que se ha presentado para muchos aspectos políticos, ¿cierto? Las famosas chuzadas. Entonces, a partir del 2009, eso se constituye un delito. Aparece este otro, el 269D, que es el daño informático. ¿Qué me dice el tipo penal? El que, sin estar facultado para ello, fíjense, no hay ninguna facultad, no tengo ninguna vinculación, destruya, dañe, borre, deteriore, altera o suprime datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos. Aquí la conducta es cuando yo dañe, cuando yo de una u otra forma genere que los datos que están se alteren o me los sustraigo o los borro, ¿cierto? O los deteriore, es decir, que ya si su número de cédula era X 501265 y yo lo que hago es que quitarle los dos últimos números, pues eso altera. Por ejemplo, cuando yo entro por mis claves, porque muchos claves entran es con su usuario o yo cojo su usuario y se lo altero, entonces cuando usted va a entrar, usted ya no puede entrar, cojo una base de datos y altero esa base de datos, hace que se cree este delito que es daño informático. Otro de los delitos, que es el 269E, es el uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, dañe, ¿cierto? Produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software maliciosa u otros programas de computación de efectos dañinos. Estos son los famosos malware. Allí, si yo cojo y lo creo, pero puede que yo no lo implemente, pero yo lo creo, lo trafique, lo venda, ¿cierto? Ahí es altere como tal, distribuya, ¿cierto? Venda, envía, introduzca o extraiga al territorio nacional, es decir, si por ejemplo yo encuentro un hacker de otro país y me dice, mire, le mando esto por correo electrónico, es un malware que le va a servir para que la gente descargue una app de juegos y esa app de juegos lo que hace es captar y poner malwares y suprimir o extraer información, pues yo también estoy cometiendo un delito. Y fíjense que con el solo de hecho de adquirirlo, es decir, yo lo compré, pero puede que yo no lo tenga o me lo enviaron y yo no lo utilice, pero yo lo tenga en mis equipos o en mis terminales, también constituye un delito. Entonces, el uso de software malicioso es una de las tipificaciones que más conductas tiene. Es decir, lo que hizo el legislativo aquí es castigar o prevenir de que la gente trajera o creara este tipo de software. El 269F es el violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, fíjense, estas son las famosas captación. Podría usted decir, venga, pero ¿cómo yo identifico un delito? No, es que yo en una sola conducta puedo cometer varios delitos informáticos, es lo que se llama un concurso de delitos, porque yo compro un software, ¿cierto? Y ese software yo lo utilizo para captar datos maliciosos, para captar los datos, ¿cierto? Para yo robar claves de usuarios de bancarios, claves para plataformas específicas de compras, claves o datos de mis tarjetas de crédito, ¿sí? Eso también es un delito. Entonces, fíjense cómo se van, con una sola accionar del ser humano se pueden cometer varios delitos, precisamente por lo complejo de lo que son las tecnologías de la información. Allí el legislador trató de tener absolutamente todo el marco de las posibles conductas que pueda tener un hacker respecto a eso. Al obtener, compilar, ¿cierto? Sustraer, ofrecer. Esto pasa mucho en los call centers cuando pues los que trabajan allí se roban las bases de datos. Ustedes nos han preguntado de
como cuando ustedes cogen y los llaman y ustedes dicen, no, es que lo llamo de Movistar y usted nunca ha sido operador de Movistar, o no, yo lo llamo el operador X o Y, o el operador Z y X, y, no, y les empiezan a ofrecer productos. Sí, pero es que yo nunca entregué los datos allá. O sea, hubo alguien que cometió ese delito y vendió esa información. ¿Sí? Eso es denunciable. Entonces uno le puede decir, oiga, yo le puedo poner a usted una denuncia. ¿Sí? Entablar una denuncia penal en la cual usted está incurriendo en un delito, y un delito que se llama violación de los datos personales, en este caso de mis datos personales, ¿sí? Y fíjense que la conducta es muy simple. El que saca para provecho propio de un tercero, es decir, yo no lo utilizo, pero lo puedo y lo vendo, ¿cierto? O se lo entrego a otro, y este sí hace cosas con esa información. Entonces, este es otro de los delitos que protege, que trata de proteger el bien jurídico del habeas data. Otro, y el último que ellos tipifican, es la suplantación de sitios web para capturar datos personales. Mire, aquí sí es tan específico, y es cuando hacen y crean páginas, clonan páginas para sustraer los datos. Entonces, el crear la página, ¿cierto? El que suplante y cree una página para suplantar a una entidad, ¿cierto? O a una persona, porque también hay páginas de personas naturales, para capturar esos datos, pues también es un delito. Dice el artículo, el que con el objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programa o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes. Fíjense, es todo el proceso. Si yo solamente, oiga, yo lo diseñé y yo le hice el favor de ponerle y copiar, por ejemplo, la gráfica y yo le hago el logo, ahí ya hay un delito, por ejemplo, un diseñador gráfico, ¿sí? Porque ahí dice el que diseñe. El que desarrolle, el que hace toda la programación, el que hace absolutamente todos los comandos, o mejor, lo que llaman ustedes la programación, como tal, y el desarrollo, ¿sí?, de una página web, también está incurriendo en un delito. Trafique, el que la venda. Oiga, yo monto una página, se la vendo, ¿cierto? El que ejecute, programe, yo la compré y yo la puse en un dominio y la subí. Eso también constituye un delito. O sea, aquí el legislador trató de ser lo más específico posible. Por eso el tema de delitos informáticos, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlos, pues empecemos ustedes como ingenieros, que ustedes son más peritos en esto que nosotros los abogados, pues ustedes son los que deben determinar esas conductas, pero ustedes son los que hacen como tal la identificación de qué es traficar, de qué es diseñar y poderlo hacer. Y fíjense, no solamente me habla de enlaces, sino de ventanas emergentes. Eso significa que yo puedo enlazar a una página web, o yo utilizo una página web real, y lo que hago es que empiezo a meter phishings, empiezo a meter esas ventanas emergentes precisamente ¿para qué? Para poder captar la información. Esos son los delitos informáticos que están establecidos en nuestra legislación, en especial en el Código Penal. Y está a partir de la ley 1273 que le añade estos delitos como tal y los tipifica como tal. También hay el último artículo que se llama acentuación o lo que llamamos una agravación punitiva. ¿Qué significa eso? Significa que las penas que se tarifan acá, digamos que no alcanzo, pues, digamos que eso es un poco más técnico penal, pero pues, que es de cuánto a cuánto pueden incurrir en prisión y de cuánto a cuánto pueden ser las multas. Yo les puedo decir que la multa mínima en un delito informático son 100 salarios mínimos, ¿sí? Y más una tabla. Y el delito que menos tiene en penas son 48 meses. Son los que menos tienen, y dependiendo de la gravedad del delito, pues de ahí se tarifica o se tipifica el delito y cómo podría incurrir y cuánto lo hace, pero eso lo hace un juez de la República, pero pues ahí están tarifadas las penas como tal en el código. Pero ahí este artículo, el 269H, hace que se incurra o se aumenten las penas, o sea, el mínimo se aumente más unas 3/4 partes, si aparte de cometer estos delitos se hiciera sobre los siguientes: sobre redes o sistemas informáticos del Estado. Es decir, si yo ataco al Estado, yo puedo incurrir en un delito
en uno de estos delitos, pero la pena va a ser mayor. La mínima va a ser mayor de la que está establecido. Cuando lo hace un servidor público, o sea, como yo como servidor público abuso de los sistemas de información de donde yo estoy ejerciendo mis funciones. Cuando yo aprovecho una situación contractual y a partir de esa situación contractual de cualquier índole, comercial, laboral, civil, ¿sí? Y yo deposito en el proveedor una confianza, también se aumenta. O sea, si el delito se comete en virtud de un contrato, también aumenta el delito. Y también está cuando se revela o se da a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. Es decir, cuando yo sustraigo la información y no solamente daño al que se la robé, sino también perjudico a un tercero. Esas son las situaciones por las cuales también hay una tipificación. Y por último, cuando son con fines terroristas, cuando ponga en riesgo la seguridad nacional y cuando yo termine de una u otra forma utilizando el instrumento de un tercero de buena fe. Porque esto es clave también. No necesariamente yo desarrollo un software para cometer un delito, pero este software se presta para poder incurrir en uno de estos delitos. Entonces, ahí es importante también entender de que cuando aparece un tercero de buena fe que creó un software, hizo un trabajo, a mí me contrató un tercero y dijo, no, es que esta es mi casa y yo le hice el trabajo pensando que era la casa de él, pues yo no lo hice con mala fe. Eso también hace una acentuación, una agravación punitiva. Pero aquí digamos que la cuestión no es de que lo que esté tipificado en la norma, sino al contrario, es una cuestión probatoria. Por eso, ahorita los ingenieros y los abogados estamos trabajando muy de la mano, porque el ingeniero tiene la capacidad técnica, sobre todo aquellos ingenieros en sistemas o desarrolladores, que son los que nos pueden dar esa traza digital y técnicamente nos pueden probar lo que sucedió con una información, con un malware, con un phishing, ¿sí? Con alteraciones o acceso a mi correo electrónico. Aquí la cuestión es de carácter probatorio, porque es que estos delitos son los más difíciles de probar. Y hay una estadística que precisamente sacó la Andy, y es que la relación entre denuncias versus sanciones o condenas efectivas es mínima. Hay muchas denuncias, pero ¿qué? Pocas sentencias judiciales. Esto es un problema de administración de justicia y muchas veces se debe a la falta o a la problemática de la parte probatoria. Y por eso es importante y pues la invitación a las personas que están acá, pues por eso con Hacienda hacen este tipo de capacitaciones, es que el derecho informático forense es una de las disciplinas que necesitamos desarrollar desde el área penal, porque necesitamos probar cuando hay un delito informático y para esto se necesita expertos en este tema. Puede que no sean abogados, pero sí expertos en programación, en trazas digitales, huellas digitales, en recuperación de información. Es decir, lo que llamamos en buen sentido esos hackers. El hacker no es malo per se, sino el hacker, digamos que es casi un rol, ustedes lo saben. ¿Sí? Estos hackers son los que nos van a permitir hacerle esa traza. Para terminar, ya de mi conferencia y pues, digamos que haciendo uso de el tiempo y poderle contestar las preguntas a ustedes, hay una forma muy práctica que el Estado colombiano hizo y fue crear una unidad de delitos informáticos. Esta unidad es en conjunto de la Policía Nacional con la Fiscalía. Aquí está la web, no solamente es para denunciar delitos informáticos, pero esto es uno de los delitos que se puede, no yo no necesito ir a una URI o a la fiscalía para entablar el delito, sino me meto a esta página y como ustedes ven ahí, yo saco unos pantallazos. Estos pantallazos es para que ustedes pues, se asimilen la página donde yo meto mi denuncia virtual y esa denuncia virtual yo le doy clic acá, aquí me aparecen los diferentes delitos por los cuales yo puedo hacer mi denuncia virtual, yo le doy clic a delitos informáticos, aquí me hace 3 preguntas de validación, la respuesta es que tienen que poner sí a uno para que pueda continuar. La primera pregunta que me hace es, ¿está siendo objeto de amenazas contra su integridad física o el de su familia?
Por ejemplo, cuando a mí me roban la información y dicen, no, es que yo conozco que usted tiene una hija en tales condiciones, vive tal, usted sale a tal hora, eso está afectando como tal un bien jurídicamente tutelado y su integridad. La otra pregunta es, ¿usted está siendo obligado a tolerar o omitir alguna cosa? Ahí es cuando le están diciendo a usted a tolerar es que a usted le estén, por ejemplo, chantajeando, porque pues desafortunadamente usted tiene información privada y ya hay unos terceros que tienen información que ahí lo están chantajeando. Y la última, esta está siendo objeto de alguna exigencia económica, es cuando también, pues aparte de haberle sustraído la información, lo están chantajeando. Para que ustedes puedan continuar, usted tiene que decirle sí a uno de esos, dependiendo, Dios no lo quiere y espero que no pase con ninguno de nosotros, pero pues en caso de hacerlo, pues para poder entablar la denuncia. Y posterior a eso, pues ya se le abre a usted el link o la página donde pues empieza a diligenciar todos los datos del denunciante y le empiezan a preguntar sobre los hechos, igual que cuando usted va a la fiscalía y le toman la denuncia. Esto es importante porque muchas veces la gente no sabe dónde denunciar y a veces los trámites son engorrosos, pero pues sí es necesario poner la denuncia virtual. Desafortunadamente nuestra justicia sí es un poco, y hay que decirlo con franqueza, duele decirlo, pero es un poco obtusa y un poco retrasada y un poco eficiente, ¿cierto? Pero pues igual son los mecanismos que tenemos como Estado colombiano para poder empezar a proteger estos bienes jurídicos tutelados. Eso tiene tanto de largo como de ancho. ¿Por qué termino con esto? Lo importante aquí de esta charla es que ustedes ya conozcan la ley, conozcan los artículos y comprendan los conceptos básicos de los diferentes delitos informáticos. Y se lo puedo decir así, si ustedes creo que lo sabrán, hay posibles delitos informáticos que uno ya ha cometido, pero uno no sabe. Por ejemplo, cuando yo accedo abusivamente y le cojo el celular a mi pareja, ¿cierto? Ingreso a su WhatsApp, ingreso a sus redes sociales, eso es un delito. ¿Sí? Lo que pasa es que en las relaciones sentimentales de pronto pues uno no le da esa trascendencia de que te va a denunciar, si te voy a mandar a la fiscalía, no, pues uno no lo hace. Pues a veces eso son cuestiones de relaciones interpersonales entre pareja. Pero lleven eso en cuenta, que hay muchas cosas que podemos estar haciendo y podemos estar incurriendo en delitos informáticos. Esta charla es más una sensibilización de conocerlos, contextualizarlos, saber dónde está la norma, porque la norma está ahí y ustedes la pueden consultar. También hay mucha información de internet. Aquí le dan nombres también, obviamente, digamos pues, con nombres como el phishing, el malware, pero pues digamos que lo que hizo el legislador fue traducirlo al español y plasmarlo de una manera mucho más entendible para que un abogado, digamos que para que el operador jurídico, que es el juez, lo pueda interpretar de una manera precisa y sin no generar equívocos. Eso es como el propósito del legislador. Pues entonces ya con esto entendimos y entendemos que Colombia sí tiene unas herramientas penales pues para castigar esto. ¿Que hay unos retos? Sí. ¿Cuál es el mayor reto que tiene, digamos, el sistema colombiano? Primero, el tema probatorio. El tema probatorio es lo difícil porque pues yo tengo que demostrar que efectivamente fui accesado. Segundo, un tema de eficacia de justicia. Y tercero, un tema de protección, autoprotección. Entonces, todas las charlas que muchas veces hablan es crear una web contraseñas seguras, no acceda de redes que sean desconocidas, trate de tener sus propios datos. Bueno, hay una serie de características que yo creo que de pronto ya son un poco más técnicas y depende ya de los ingenieros, pues digamos que se puede hacer una charla de eso, de pronto así ya la programó, de cómo se pueden tener medidas de seguridad para la protección de sus derechos informáticos o sus bienes a la información y los datos, que es, digamos que son los bienes que jurídicamente ya se tutelan como Estado colombiano. Una vez más, yo les agradezco su atención. Para mí es un placer estar aquí. Les ofrezco excusas, es la primera vez que me atraso en mis conferencias. De verdad que no me gusta eso, por haberme esperado estos 20 minutos que de pronto me atrasé. Y pues quedo atento si ustedes tienen alguna duda. Dejé como un espacio, siempre dejo como unos 10 minuticos para poderles responder las dudas a los participantes, para poder interactuar. Entonces quedo atento, ingeniero, a que usted me diga qué podemos hacer. Muchas gracias, doctor David. Bueno, vamos a habilitar el micrófono al ingeniero José Díaz. Ingeniero José, muy buena tarde. Tiene su micrófono habilitado.
ingeniero José Díaz. Bueno, aquí nos escriba, tengo entendido que lo hacen los crackers. Mm, no sé si nos pueden ampliar un poco más la pregunta, ingeniero José. Sí, porque únicamente nos coloca así. Tengo entendido que lo hacen los crackers. No sé a qué se referirá con los crackers. ¿Cómo es que qué pena? No, Cracker, cracker. hackers, debe ser. Sí, es una categoría, digamos que el concepto hacker es un término que se le da a aquellas personas que tienen cierta pericia informática en poder romper barreras de seguridad y que de una u otra forma están evolucionando para que los sistemas también evolucionen. O sea, aquí se habla de que hay hackers buenos y hackers malos. En este caso estaríamos hablando de los hackers malos, aquellos que tienen y utilizan la información para cometer una de estas conductas que les acabé de describir. Gracias, doctor David. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Podemos darle clic al icono de la manito y con mucho gusto vamos a habilitar sus micrófonos. Bueno, doctor David, no sé si tenga de pronto sus datos de contacto en caso que surja alguna inquietud fuera de la sesión. Bueno, ahí nosotros tenemos el dato de contacto, ese es mi número de teléfono, ahí está mi correo electrónico, nosotros lo manejamos a través de una veeduría ciudadana que se llama Semillas por Bogotá, ahí estamos a disposición de ustedes para poderle ayudar en lo que ustedes consideren y en las dudas que ustedes tengan. Es muy interesante este tema tiene mucho de hondo, inclusive yo creo que este es un tema que se puede trabajar con un ingeniero, ¿sí? Para profundizar de pronto, aterrizarlo un poquito más técnicamente, porque pues aquí estoy hablando es con ingenieros, ¿no? Entonces sería interesante profundizar sobre este tema, de pronto un taller un poco más de qué es, por ejemplo, acceder abusivamente a un sistema de información y ponerlo con ejemplos, sacar, pero el tiempo desafortunadamente no da. Pero por lo menos hoy ustedes se llevan claridad de que sí existen unos delitos específicos y que sobre todo ya por lo menos saben dónde buscarlos para empezarlos a estudiar y entender un poco más y que hay una ventana de oportunidad para aquellos programadores y desarrolladores de software y aquellas personas que les gusta el tema de seguridad de la información en poder generar mecanismos de protección. Esto es una oportunidad. Yo siempre he dicho que frente a una situación negativa debe haber una situación positiva de mayor magnitud para minimizar esa. Entonces, ingeniera, muchísimas gracias por su atención y pues bueno, yo quedo muy atento con ustedes. Entonces, para cualquier cosa que me Bueno, requiera. muchas gracias, doctor David, por su presentación y como siempre, pues esperamos contar en próximas actividades virtuales con la asociación con su conocimiento. Ustedes, señores asistentes, gracias por acompañarnos y también los invitamos a que ingresen a la página www.acien.org y allí realizar sus inscripciones en las diferentes actividades virtuales que manejamos. Les deseamos una excelente tarde y un fin de semana para todos.